tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Les damos una cordial bienvenida a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en un estudio más de la Parashá semanal, ¿verdad? Gracias a todos por su presencia. Nuevamente nos encontramos para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y a todas las personas que se encuentran en este momento conectados en directo a través de nuestra aplicación en Zoom. Hoy nos corresponde un nuevo estudio de la Parashá semanal. Nos encontramos en la Parashá Re'é. La Parashá Re'é, que se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio, que va desde el capítulo 11, verso 26, hasta el capítulo 16, verso 17. Este shiur, este estudio de esta parashá del día de hoy, queremos dedicarlo por la refúa shlema de el rabino Ginsburg Ben Malka y también por la refúa shlema, sanidad completa de María Elena Celaya Munguía, hija de Miriam. Por la refúa shlema de ambos, que el Eterno en su infinita misericordia traiga refúa shlema. Como siempre, queridos hermanos, antes de iniciar con el estudio de la parashá, siempre hablamos un poco del contexto. Siempre hablamos un poco del contexto, de dónde venimos. Muy bien. Recordemos que venimos de una parashá de nombre Eker. La parashá Eker, lo interesante de este estudio de la parashá anterior es que la palabra Eker puede significar tanto como a consecuencia como talón. Y entonces, la parashá nos hablaba de la importancia de la obediencia de los preceptos, de los mandamientos del Todopoderoso y cómo ellos traen, ¿verdad?, bendición a nuestras vidas. Hablamos, ¿verdad?, del deseo, porque hay una parte donde dice, ¿qué es lo que desea el Eterno de ti? Lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros es que le honremos, le respetemos. La forma de honrarlo, la forma de respetarlo, la forma de mostrarle que lo amamos es a través del cumplimiento de sus preceptos y sus mandamientos. No hay otra forma de mostrarle amor al Todopoderoso que no sea a través de la obediencia. Algo que nos encontramos siempre en los textos de las Sagradas Escrituras. Siempre tenemos que, ¿verdad?, estar muy claros de eso, que el Todopoderoso desea y anhela que nosotros le obedezcamos, porque eso más bien, la obediencia al Todopoderoso es beneficiosa para cada uno de nosotros. Muy bien, ya una vez establecido el contexto, pero me gustaría agregar algo antes. Recordemos que el libro de Deuteronomio se conoce como la segunda ley. ¿Por qué? Porque Moisés en este libro está volviendo a hablar de los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, porque recordemos que aquí hay un cambio generacional. Las personas que van a ser introducidas a la tierra prometida, solamente 2 de estas salieron de Egipto. De ahí todas las demás personas que van a entrar a la tierra prometida son otras personas. Entonces, aquí Moisés lo que está haciendo es volviendo a retomar
los preceptos y los mandamientos para volverle a hablar a estas personas que son las que van a poder cumplir con esos preceptos y esos mandamientos que antes él había enumerado. Pero dado que las personas a las que se les había hablado ya no están, entonces él vuelve a retomar la instrucción para el pueblo que va a poder introducirse a la tierra prometida. Muy bien, vamos a ir entonces con el inicio de la lectura del capítulo 11, verso 26. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oís los mandamientos de Adonai, vuestro Elohe, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oís los mandamientos de Adonai, vuestro Elohe, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Adonai tu Elohe te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Adonai vuestro Elohe, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. Si hay algo extraordinario en las Sagradas Escrituras que nosotros podemos ver, es como definitivamente hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor porque hablábamos que en la parashá Eker, que significa a consecuencia, y también hablábamos de que significa también talón, y es que a consecuencia de la obediencia vienen las bendiciones. Ahora, cuando hablamos de talón, ¿verdad? Sabemos que el talón es una de las partes más importantes que tiene el pie en su estructura, como Dios lo creó. Una persona, imagínense si no tiene talón, lo difícil que es para esta poder mantener el equilibrio. Y no solamente esto, digamos, el talón le ayuda a poder descansar un poco el cuerpo, eh, o a descansar, digamos, en la postura. Cuando la persona está de pie, el talón pues ayuda mucho. Imagínese lo que sería para una persona que no tiene talón, tener que esforzarse por mantenerse en pie solamente con una parte de su pie, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, hablábamos también de que la parashá Eker no solo habla de a consecuencia de la obediencia, sino también que el talón nos permite poder poner bien nuestra pisada, o sea, poder estar bien, ¿verdad? Firmes, nos da firmeza. Entonces, cuando hablábamos de talón, lo relacionábamos con la espiritualidad, de la importancia que una persona cumple con los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Esto le permite estar, ¿verdad? Firme espiritualmente hablando. Muy bien, muy bien. Ahora, continuando, continuando con la porción, ¿verdad? Con la parashá. Eh, la parashá se llama Re, lo que significa, ¿verdad? La parashá significa, la parashá Re significa mira, observa. Y en el verso 26 dice, mira, yo pongo hoy delante de nosotros o delante de vosotros
la bendición y la maldición. Nos invita el Todopoderoso a observar los preceptos y los mandamientos. Los preceptos y los mandamientos. Ahora, el Todopoderoso nos invita a observar los preceptos y los mandamientos. Aquí tenemos esta imagen y escuchábamos un disparo. Y entonces la parashá se llama Re, mira, observa. Y entonces tenemos aquí esta imagen donde vemos una mira telescópica y vemos ahí un objetivo. Y es precisamente que el objetivo para todos nosotros significa el poder ser no solamente parte de la familia de la fe, sino también poder ser partícipes del mundo venidero. Entonces, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Entonces, pero ¿cómo llegamos a esa meta? ¿Cómo llegamos a ese objetivo? Precisamente a través de la obediencia a los preceptos del Todopoderoso. Por eso el Todopoderoso dice, mira, hoy estoy poniendo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. La estoy poniendo delante de ti, por supuesto. Por supuesto que alguien inteligente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por supuesto que buscar la bendición, por supuesto que buscar la vida, no buscar lo contrario, ¿verdad? No buscar lo contrario. También me devuelvo a la imagen. Tenemos aquí una palabra en hebreo que significa leitraot, que es encuentro. Normalmente leitraot decimos cuando nosotros nos despedimos y es, ok, nos vemos luego, nos vemos posteriormente, hasta pronto, hasta luego, ¿verdad? Pero también significa encuentro. Entonces, cuando hablamos de encuentro, ¿verdad? Con esta palabra, que comparte también parte de esta raíz, ¿verdad? Mirar, encontrarnos, como podemos ver aquí, ¿verdad? Comparten estas dos letras acá, donde vemos aquí la palabra re, aquí tenemos la letra reish y la letra aleph, ¿verdad? Aquí la tenemos en estas dos palabras. Y que nos enseñan también, ¿verdad? Nos enseña esta palabra de la importancia, no solamente de observar, sino que al observar, ¿verdad? Al observar los preceptos y los mandamientos, podemos tener ese encuentro con el Todopoderoso. Dice Isaías 48:17, ese es un verso de referencia, dice, así dice el Eterno tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Eterno tu Elohim, que te enseña lo que te conviene y que te guía por el camino en que debes andar. Vean qué cosa más extraordinaria, qué lindo. Dice, Él es el que te enseña lo que te conviene. Y eso tiene relación con la siguiente imagen que vemos aquí. Dice Isaías 35:8 y 9. Y habrá ahí una calzada, también otro pasaje de referencia, dice, y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará. Dice, para que caminen los redimidos. El Todopoderoso dice que Él nos enseña, nos instruye. ¿Para qué? Para conveniencia. Y ahí nos damos cuenta lo extraordinario de lo que es el amor del Todopoderoso. Porque a pesar de que Él no recibe ningún beneficio, sino que somos nosotros, ese es el deseo del Todopoderoso. El deseo del Todopoderoso es que usted reciba los beneficios, porque Él es un Padre bueno, Él es un Dios bueno, es un Dios
justo, un Dios bueno, que cuando hizo la creación, cuando hizo los cielos y la tierra, todo lo hizo de manera tal, ¿verdad? Que dijo, y vio Elohim que lo que había hecho era bueno en gran manera. También vemos aquí esta imagen. Normalmente, cuando usted tal vez va a alguna empresa, cuando usted tal vez ha ido a alguna empresa, se ha encontrado un contrato y en ese contrato usted se encuentra una letra menuda, una letra pequeña. Es interesante que a veces, digamos, ahí encuentra usted trampas que ha hecho el que crea el contrato en esas letras pequeñitas que la mayoría de las personas no leen o no leemos. Ahí hay una trampa a veces que las personas no leen. Como dice aquí, ¿verdad? Lee la letra finita, la letra pequeña. El Todopoderoso nos habla con toda la claridad del mundo. El Todopoderoso nos muestra su Torá, donde dice que en la Torá no hay engaño, no hay artimaña, ni trampa alguna. Por eso es extraordinario cómo el Todopoderoso le dice a su pueblo, ¿verdad? Como podemos leer, o leímos hace poco en Devarim, donde el Todopoderoso le dice en el capítulo 6 al pueblo de Israel, mira, a través de su siervo Moisés, mira que estos preceptos y estos mandamientos que el Todopoderoso ha entregado son preceptos y mandamientos que te hacen que tú te veas tan diferente como pueblo, porque los pueblos, al ver tus preceptos, al ver los mandamientos que han sido entregados para ti, dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido es este? ¿Qué pueblo sabio y entendido es este? Entonces, el Todopoderoso nos habla con toda claridad desde el principio, querido hermano, usted que está ahorita en vivo y los que nos van a ver en nuestro canal de YouTube, a los cuales les agradecemos su compañía. Les agradecemos que ustedes vean nuestros videos, aprendan con nosotros y que compartan también estos videos. El Todopoderoso no nos habla con engaño ni con artimaña, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo y Él quiere que nosotros conozcamos el camino. Por eso en el pasaje anterior o el tras anterior nos enseñaba que dice que Él nos enseña lo que es conveniente para cada uno de nosotros. Gracias al Todopoderoso, al Abacados, por esa verajá, por esa bendición. Esa imagen dice, mira que te miro. Todos estamos bajo la supervisión divina del Todopoderoso. Todos estamos bajo la supervisión divina del Santo y bendito es. Así que, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro que todos estamos siendo inspeccionados por el Eterno. Toda criatura en este mundo está bajo la supervisión divina. Vea lo que dice este pasaje de referencia del libro de Job, capítulo 31, verso 4, dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Sí? El Todopoderoso es el que ve nuestro camino y él dice, cuenta incluso todos mis pasos. Interesante, hay aplicaciones de teléfonos inteligentes, de relojes inteligentes, que le marcan a usted los pasos y dice, usted dio tantos pasos el día de hoy. Bueno, ellos te marcan los pasos nada más, te dicen cuántos pasos tuviste. El Todopoderoso no solamente ve cuántos pasos hiciste, ve qué fue lo que hiciste en cada uno de esos pasos, a dónde te llevaron tus pasos, qué hiciste en esos pasos que tú diste. Dice Proverbios 3:6, nos comparte nuestro hermano Alexander, conoce a Dios en todos tus caminos
enseña que todos nuestros impulsos deben ser dirigidos a un propósito superior. Extraordinario. Gracias al hermano Alexander por regalarnos eso. Definitivamente. Dice que nuestros impulsos deben ser dirigidos a un propósito superior. ¿Y cuál es el propósito superior? ¿Es un propósito terreno? No, ese propósito superior es la elevación espiritual, es aquello que se conecta con nuestra divinidad, con el Todopoderoso. Muy bien, Baruch Hashem. Esas son licencias de conducir aquí de Costa Rica, para el que no las conoce, ¿verdad? Son licencias de conducir de Costa Rica, donde estamos transmitiendo. Y dice, licencia de conducir. Aquí hacemos un símil. Aquí comparamos las licencias de conducir y lo que es la Torah. Dice, licencia de conducir es el libre albedrío. El Todopoderoso nos ha dado libre albedrío. A diferencia, ¿verdad?, de las demás criaturas, nosotros somos aquellos que tenemos la capacidad de poder escoger lo que es correcto y lo que no lo es. Pero tenemos la libertad de poder escoger. El Todopoderoso nos dice, bueno, aquí he puesto yo, te pongo la bendición y la maldición, escoge tú. Y decía aquel pasaje de referencia que por muy torpe que sea la persona, no se va a perder. O sea, ¿quién en su sano juicio, sabiendo que el Todopoderoso le dice, mira, aquí está la bendición, va a ir al lado contrario, a la maldición? O sea, no es correcto. Entonces, dice, la licencia de conducir es el libre albedrío. Usted, digamos, obtiene una licencia de conducir y usted se le da esa licencia, le dicen, usted puede andar por las calles de su país. Está autorizado para ello. Pero existe una ley de tránsito, que es la Torá, que significa instrucción, que es la que nos enseña cómo debemos de conducirnos por la vida. Así como las leyes de tránsito normales le dicen a usted qué tiene que hacer cuando usted está en la calle, cómo tiene usted que respetar el alto, el seda, los semáforos, al oficial de tránsito, las señalizaciones que están en las carreteras donde dicen, ¿verdad?, cuánta velocidad puede ir usted, como qué clase de tipo de carretera, si es una carretera peligrosa, si es una carretera donde usted puede ir a alta velocidad. Todo eso usted lo tiene que respetar. Así el Todopoderoso nos enseña, ¿verdad?, que Él nos ha dado su instrucción y su palabra para que nos vaya bien en la vida. ¿Y qué pasa cuando una persona a la que se le ha dado una licencia incumple con las leyes de tránsito? Puede caer en un accidente, puede provocar un accidente o tener un accidente. El Todopoderoso, como hemos visto, nos habla con claridad y nos enseña cómo debemos de conducirnos correctamente en la vida. Aquí dice el Todopoderoso, he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Y nos habla de dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Y aquí dice, esto es una imagen, podríamos decir, bastante actual. No era así cuando el Todopoderoso le habló al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Por supuesto que no era así. Pero entonces nos vemos acá, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Cómo era, verdad? ¿Cómo es más bien geográficamente hablando el lugar donde el Todopoderoso dijo que se iban a establecer unas tribus de un lado y otras tribus de otro, donde se iban a decir las bendiciones y las maldiciones? Y dice, un mismo lugar geográficamente, mismas condiciones climatológicas. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí hay algo muy interesante. Y lo interesante de esto, queridos hermanos, es que los dos montes se encuentran en el mismo lugar geográfico. Pero hay algo interesante respecto a esto, que uno de los montes tiene vegetación y el otro no. Tal vez esta fotografía no le hace justicia, pero vemos que el monte Gerizim, que es donde se dan las bendiciones, es un monte que tiene vegetación. Y el monte Ebal, donde están las maldiciones, es un monte que definitivamente
no tiene vegetación, es un lugar árido, es un lugar seco. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Cuando una persona se encuentra en un lugar de maldición, está en un lugar árido, en un lugar seco. Pero el que está en la bendición está en un lugar verde, que habla precisamente de su prosperidad. Y otro dato muy importante, geográficamente hablando, las personas que están, digamos, en el monte Gerizim, viendo hacia el monte Ebal, no solamente ven el monte Ebal, sino que pueden ver Sión, pueden ver Jerusalén, pueden ver la ciudad de Jerusalén. Los que están en el monte Ebal, viendo hacia el monte Gerizim, están dando la espalda a Jerusalén. Y recordemos que la Torá nos enseña que de Jerusalén saldría o saldrá la palabra del Todopoderoso. Cuando las personas están en el monte Val dando la espalda a Jerusalén, le están dando la espalda al Todopoderoso, le están dando la espalda a sus mandamientos. Éxodo 23, 25 dice, adora al Eterno tu Elohim y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Amén. Amén. Primera de Reyes 18:53, otro pasaje de referencia, dice pues que tú los apartaste para ti por tu heredad de todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por mano de Moshe tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor nuestro Elohim. Tenemos otro pasaje de referencia, Isaías 2:3, dice, pues caminarán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob, a fin de que Él nos enseñe en cuanto a sus caminos, porque también nosotros queremos andar en sus senderos. Entonces dice, saldrá la ley de Sión y de Jerusalén la palabra del Eterno, lo que decíamos ahora. Aquí tenemos otro pasaje de referencia. Dice Miqueas 4:1, y sucederá que en los postreros días, que el monte de la casa del Eterno será establecido como cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y afluirán a él los pueblos, y caminarán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte del Eterno y a la casa de Elohim de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus senderos, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Isaías 2:3 dice, muchos pueblos vendrán y dirán, venga, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, lo que decíamos ahora. Salmo 147:20, esto nos enseña que dice, no ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aquí tenemos un rótulo que nos enseña, debemos de obedecer o desobedecer. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Obedecer o desobedecer? Por supuesto que tenemos que obedecer. Otro pasaje de referencia, Proverbios 28:9, dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Aquí tenemos otra versión que dice, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración misma es cosa abominable. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Adelante. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra
que Adonai, el Elohe de tus padres, te ha dado en posesión todos los días que viváis sobre su suelo. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses en los montes altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Adonai vuestro Elohe, sino que el lugar que Adonai vuestro Elohe escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Adonai vuestro Elohe y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra que vuestras manos, en la cual Adonai tu Elohe te haya bendecido. No haréis como lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Adonai vuestro Elohe. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Adonai vuestro Elohe os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Adonai vuestro Elohe escoja para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hayáis prometido a Adonai. Y os alegraréis delante de Adonai vuestro Elohe, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino que en el lugar que Adonai escoja en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Adonai tu Elohe te haya dado. Tanto el inmundo como el limpio la podrán comer, como si se tratara de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometas, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Adonai tu Elohe las comerás en el lugar que Adonai tu Elohe haya escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Adonai tu Elohe de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Adonai tu Elohe ensanche tu territorio como él te ha dicho y tú digas, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si está lejos de ti el lugar que Adonai tu Elohe escoja para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Adonai te haya dado, como le he mandado yo, y podrás comerlas en tus ciudades a la medida de tus deseos. Lo mismo que se come la gacela, el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hagas lo recto ante los ojos de Adonai. Pero las cosas que hayas consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ella al lugar que Adonai haya escogido, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar
de Adonai tu Elohe, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Adonai tu Elohe, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Adonai tu Elohe, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Adonai tu Elohe haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿cómo servían aquellas naciones a sus dioses? Yo también les serviré así. No harás así a Adonai tu Elohe, porque todo lo que es abominable a Adonai, lo que él detesta, hicieron ellos para sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban el fuego a sus dioses. Baruch Hashem. Amén. Muy bien. Baruch Hashem. No sé si faltó en esa lectura el verso 32, pues aún dice a sus hijos, sus hijas quemaban al fuego por sus dioses, toda la palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla y no añadirás a ello ni quitarás de ello. Muy bien. Dice Deuteronomio 12:2, destruir, habréis de destruir todos los lugares donde han adorado ahí los pueblos, que vosotros vais a desterrar a sus dioses sobre las montañas y sobre las colinas, y habréis de destruir sus altares, y habéis de romper sus estelas, nos enseña el Todopoderoso, donde nos habla de que todos esos lugares donde estas personas pues dedicaban sus cultos a sus deidades falsas y paganas, tienen que ser destruidos. Nos enseña el Todopoderoso. Dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y vuestras ofrendas elevadas de vuestras manos, y vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. El Todopoderoso le enseña al pueblo de Israel que debe ser cuidadoso, respecto a dónde ofrece sus sacrificios, y sus ofrendas, para no hacerlo en los lugares que no están autorizados. Porque ¿qué es lo que quiere el Todopoderoso? El Todopoderoso desea que el pueblo de Israel no vaya a ser tentado en realizar holocaustos y ofrendas en un lugar donde no tengan que hacerlo y donde ellos de alguna forma sean seducidos a hacer algún sacrificio a una deidad pagana. Entonces dice, por esa razón, ahí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y todo lo que tienen que ofrecer al Todopoderoso en un lugar específico que el Todopoderoso ha establecido.
Dice el verso 8, no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. ¿A qué se refiere esto? El Todopoderoso, antes de entrar a la tierra prometida, pues no habían lugares específicos donde las personas pudieran llevar, ¿verdad? O sea, y no es que, digamos, no había, o sea, quiero que se entienda perfectamente. Recordemos que el pueblo de Israel se encuentra en un campamento antes de entrar a la tierra prometida. Y es el Todopoderoso que posteriormente establece que el pueblo se ha introducido a la tierra prometida y entonces es ahí donde el Todopoderoso dice, bueno, es aquí donde se van a establecer, donde usted podrá traer sus ofrendas, sus holocaustos, sus corbán, sus ofrendas, sus sacrificios delante de mí. Por eso es que dice Moisés, no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar que era temporal. Ya el Todopoderoso establece un lugar permanente donde se tenían que ofrecer. Y también cuidando de que el pueblo no fuera a caer en el pecado de idolatría. Recordemos que el Todopoderoso está introduciendo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, conocido como el pueblo de Israel, la nación de Israel ahora, pero era un lugar donde las personas que habitaban ahí eran personas idólatras, eran personas que practicaban la idolatría, que practicaban sacrificios humanos y el Todopoderoso por eso desarraiga a esos pueblos de ahí e introduce al pueblo de Israel para ser un pueblo, una nación santa, un pueblo escogido para el servicio divino. Dice yo Josué, pasaje de referencia 24:15. Y si no os place servir al Eterno, escoge hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río Éufrates, a los dioses del Emorita, en cuya tierra habitáis, mas yo en mi casa serviremos al Eterno. Entonces dice, el pueblo respondió y dijo, fuera de nosotros semejante cosa, que dejemos de servir al Eterno para servir a otros dioses. Lastimosamente, pues sí, en algún momento Israel defraudó al Todopoderoso y le dio la espalda al Todopoderoso, pero aclaramos, en algún momento, en el pasado, no ahora. Hay muchas personas que lo he venido repitiendo en varias oportunidades, donde las personas creen que el pueblo de Israel, del que hablan las escrituras, que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo que no escuchaba la voz de Dios, sigue siendo el mismo pueblo. Y eso no es así. Eso no es así. Hoy el pueblo de Israel es un pueblo, en su mayoría, un pueblo, el pueblo judío, que observa los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Y que ya, por supuesto, eso que pasó en el pasado, donde en algún momento algunos de ellos sirvieron a dioses paganos, eso hoy es definitivamente imposible. Deuteronomio 12:15 dice, no obstante, con todo el deseo de tu ser podrás sacrificar y podrás comer carne de acuerdo con la bendición que Adonai tu Dios te da. Ahora, no obstante todo el deseo de tu ser, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, lo que el Todopoderoso quería evitar era que se sacrificara algún animal y por alguna razón se pudiera creer que esta persona estaba haciendo este sacrificio para adorar a alguna deidad pagana. Pero el Todopoderoso dice, si tu deseo es comer carne, no hay ningún problema, podrás hacerlo, podrás hacerlo. Dice incluso el que está limpio y el que está impuro podrá comer, si es su deseo. Pero, ¿verdad? El Todopoderoso decía, pero si es posible, ¿verdad? Cuando tú quieras hacerlo, ¿verdad? Lo hagas en un lugar que yo, ¿verdad? He dicho que lo hagas, o sea, que es un lugar apto para hacerlo.
Porque hay una gran diferencia y usted podría decir, pero ¿por qué así? Es que hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Definitivamente que el pueblo de Israel es un pueblo único. El Todopoderoso lo escogió con un servicio muy elevado. O sea, las naciones tienen que servir al Todopoderoso. Todos estamos llamados a servir al Todopoderoso, pero el pueblo de Israel tiene un llamado superior. El pueblo de Israel está llamado a ser esos príncipes, esos sacerdotes del Todopoderoso. Deuteronomio 12:16 dice, salvo que sangre no comeréis. Eso es algo que ya la Torá nos había enseñado, pero recordemos que Moisés está nuevamente hablándole a esta nueva generación y le dice, está prohibido el que tú puedas consumir sangre. No puedes comer sangre. Tendrás que derramarla porque recordemos que la Torá nos enseña, porque en la sangre está la vida. Dice el verso 28, cuida y escucha todas las palabras estas que yo te ordeno, ya que va a ser bien para ti, para tus hijos, en pos de ti, hasta siempre, porque habrás hecho lo bueno y lo recto ante los ojos de Adonai, tu Elohim. Y eso es algo que he venido hablando, ¿verdad? Y es que dice, cuida y escucha todas las palabras estas que yo te ordeno, ya que va a ser bien para ti y para tus hijos. Como les decía el día de ayer, ¿verdad? Cuando estábamos dando gracias por el Shabbat y hablábamos de la importancia que tienen los padres en la familia y sobre todo el padre de familia, ¿verdad? Que tiene una gran responsabilidad también de que las buenas decisiones que pueda tomar el padre de familia en el ámbito espiritual también tienen relación con la familia en general. Y aquí dice, cuida y escucha todas las palabras estas que yo te ordeno, ya que va a ser bien para ti y para tus hijos. Verso 31. No habrás de hacer así ante Adonai tu Elohim, pues todo lo abominable ante Adonai que él repudia han hecho para sus ídolos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego a sus dioses. Como les decía ahora, el Todopoderoso hace un desahucio, por decirlo así, de los cananitas, de los que vivían en la tierra de Canaán, por todas sus idolatrías y por todas las abominaciones que ellos practicaban. Y el Todopoderoso le da la tierra de Canaán al pueblo de Israel y desaloja a todas estas personas para que el pueblo de Israel pueda servir al Todopoderoso en esa tierra que hoy en día conocemos como la Tierra Santa. Y el Todopoderoso le dice, no habrás de hacer ante Adonai, tu Elohim, como hacen esas personas. El Todopoderoso dice, no debes hacer, ni debes preguntar cómo hacían ellos, ni tampoco tratar de hacer algo parecido y ofrecérmelo a mí. Además, que estas personas practicaban algo que el Todopoderoso abomina, que son los sacrificios humanos. Hoy hay personas, lastimosamente, que creen ciegamente que el Todopoderoso puede aceptar un sacrificio humano. Ahora, más adelante vamos a hablar de eso. No a la idolatría. El Todopoderoso quiere que las personas le sirvan, pero que no haya ningún tipo de idolatría delante de ellos. Y aquí vemos una imagen donde hay unas imágenes ahí a las que algunas personas adoran y podemos ver, ¿verdad? Que es una imagen, dibujo de actualidad, por decirlo así, porque vemos que tienen dispositivos electrónicos, vemos personas con laptop. Hoy hay personas que no solamente rinden culto a dioses paganos, dioses falsos, sino también que están inclinados a algún tipo de idolatría donde le dan más relevancia e importancia a algunas cosas del mundo que el servicio al Todopoderoso, que el servicio a la divinidad.
No a los sacrificios humanos, ¿sí? No a los sacrificios humanos. En muchas culturas antiguas, no sé si todavía habrá hoy en día personas que practiquen sacrificios humanos. Lo creo bastante difícil, pero en la antigüedad había muchas culturas que practicaban los sacrificios humanos y acabamos de leerlo, donde dicen que los cananitas que vivían ahí en lo que hoy conocemos la tierra de Israel ofrecían a sus hijos y a sus hijas como sacrificios humanos. Dice que los hacían pasar por el fuego. Y es que aquí no importa el método, porque alguien podría decir, no, es que ahí estamos hablando del fuego, ¿verdad? O estamos hablando de esto, de aquello. Es que no importa el método, no importa el método. Al Todopoderoso, para Él es abominación todo aquello que tiene que ver con sacrificios humanos, con este tipo de práctica. El Todopoderoso lo prohíbe. Y lastimosamente hay personas que hoy en día creen que este Dios al que nosotros servimos, al Dios uno y único, puede cambiar de parecer y decir, hoy sí, ahora sí acepto los sacrificios, ¿verdad? Por supuesto que no. Incluso habla de hijos, ¿verdad? Y dice que hacía pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, ¿verdad? No sé si a usted se le hace un poquito de relación, ¿verdad? Con lo que muchas personas hoy en día creen, ¿verdad? De que un hijo, y ya usted sabe, ¿verdad? Creo que entiende a lo que me refiero. Ahora, alguno podría decir, bueno, pero entonces tenemos el caso de Abraham, ¿verdad? Tenemos el caso de Abraham, algunos podrían decir, ¿verdad? Porque el Todopoderoso le dijo que le ofreciera a su hijo en sacrificio, al patriarca Abraham, ¿verdad? A su hijo Isaac. Isaac. Ahora, aquí tengo una imagen muy interesante. Cuando estaba preparando yo esta presentación para esta parashá, recordé de esta imagen que había hecho para una parashá, que era la parashá Led Leja, donde el Todopoderoso habla con el patriarca y le dice que tiene que dejar, ¿verdad? El patriarca Abraham tiene que dejar su parentela, ¿ok? Muy bien. Dice que tuvo que dejar su parentela y entonces vemos aquí que el patriarca Abraham tuvo que renunciar no solamente a su familia, sino a todo aquello con lo que lidiaba. Si usted ve esta imagen, si usted ve esta imagen nos muestra la cantidad de deidades que adoraban en Ur de los Caldeos, que era donde venía el patriarca Abraham. Abraham venía de esa zona, de ese lugar. Y todos estos nombres que usted ve aquí son deidades a las que ellos adoraban. Y también este, podemos ver, ¿verdad? Que el patriarca renunció y habían prácticas. Había uno, ¿verdad? De sus deidades, que es este que está aquí. No sé si puede ver aquí donde muevo con la flechita del mouse para no nombrarlo, ¿verdad? Esta deidad era una de las deidades mayores y a ellos ofrecían precisamente sacrificios humanos. Y entonces, cuando el patriarca Abraham decide servir al Todopoderoso y el Todopoderoso le dice que ofrezca a su hijo, él venía de un contexto donde se ofrecían sacrificios humanos, por lo tanto, el que una deidad le hablara y le pidiera que ofreciera un sacrificio, para él podía ser algo común, porque pensaba que todos eran iguales. Pero no, lo que el Todopoderoso era, estaba poniendo a prueba al patriarca Abraham. Aquí le ofrezco, ¿verdad? Todos estos pasajes que tienen que ver con actos de idolatría y que tienen que ver con actos de sacrificios humanos, como puede ver, no es un pasaje, ni dos, ni tres,
Son muchos pasajes aquí que he escogido. Por ejemplo, vemos en el libro de Levítico, de Deuteronomio, de Segunda de Reyes, de Crónicas, Salmos, Jeremías y Ezequiel, que nos hablan, ¿verdad?, de la cultura que tenían algunos pueblos para ofrecer sacrificios humanos. Muy bien, vamos a ir al capítulo 13. Le voy a pedir a Mariana que nos ayude, a Mariana, con el capítulo 13, porque nuestro otro lector tuvo problemas con el internet. Entonces vamos a leer 13 y 14, Mariana. 13 y 14. Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una señal o maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo cuando él dijo, vamos a seguir a otros dioses cuales ustedes no han conocido y vamos a servirles. Ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice, porque Adonai, su Elohim, los está probando para averiguar si ustedes en verdad aman a Adonai, su Elohim, con todo su corazón y su ser. Ustedes seguirán a Adonai su Elohim, le temerán, obedecerán sus misbot, escucharán lo que él dice, le servirán y se agarrarán de él. Y ese profeta o soñador será puesto a muerte, porque él incitó rebelión contra Adonai su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto y los redimió de una vida de esclavitud, para seducirlos fuera del camino que Adonai su Elohim les ordenó seguir. Así librarán a la congregación de perversidad. Si tu hermano, el hijo de tu padre o de tu madre, o tu hijo o hija, o tu esposa, la cual amas, o tu amigo que significa tanto para ti como tú mismo, secretamente trata de incitarte para ir a servir a otros dioses, los cuales tú no has conocido, ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos alrededor de ustedes, ya sea cerca o lejos de ustedes, en cualquier lugar del mundo, no consentirás y no le escucharás a él y no tendrás piedad ni lo perdonarás y no lo ocultarás. Más bien lo matarás. Tu propia mano será la primera sobre él al ponerlo a muerte y después las manos del pueblo. Lo apedrearás hasta la muerte, porque él ha tratado de alejarte de Adonai tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, fuera de una vida de esclavitud. Entonces todo Israel oirá acerca de ello y tendrán temor para que cesen de hacer tal perversidad como esta entre ellos. Si ustedes oyen decir que una de las ciudades que Adonai su Elohim les está dando para vivir, ciertos bribones se han levantado entre ustedes y han atraído a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos a ir a servir a otros dioses, los cuales ustedes no han conocido. Entonces ustedes investigarán el asunto, averiguarán y buscarán diligentemente. Si el rumor es verdad, si es confirmado que tales cosas detestables están siendo hechas entre ustedes, ustedes pondrán a los habitantes de esa ciudad a muerte, con la espada, destruyéndola completamente con la espada, todo en ella, incluyendo su ganado. Amontonen todo su despojo en un lugar abierto y quemen la ciudad con su propio despojo hasta la tierra para Adonai su Elohim. Permanecerá un montón de ruinas para siempre y no será edificada jamás. Nada de lo que ha sido apartado para destrucción quedará en sus manos. Entonces Adonai se volverá de su furia fiera y les mostrará misericordia. Tendrá compasión de ustedes y multiplicará sus números, como él juró a sus padres, con tal de que ustedes escuchen a lo que Adonai dice y obedezcan todos sus mandamientos que yo les estoy dando hoy, así haciendo lo que es bueno y placentero delante de Adonai su Elohim. Amén. Amén, Baruch Hashem. Muy bien. Dice el verso 2: cuando surgiera en medio de ti profeta, quien soñare sueños y te ofreciera signos o prodigios, y viniera a suceder el signo o el prodigio que te había hablado diciendo, vamos en pos de dioses otros a quien no has conocido y adorémosle. El Todopoderoso instruye al pueblo de Israel. Vean qué importante. El Todopoderoso instruye al pueblo de Israel
de que en el futuro podrían presentarse personas diciendo, yo soy profeta del Eterno, yo he traído una nueva revelación, he traído unos nuevos preceptos, unos nuevos mandamientos, una nueva palabra del Todopoderoso, cosa que el Todopoderoso no ha establecido. Esto nosotros llamamos la prueba de Deuteronomio capítulo 13, donde el Todopoderoso pone a prueba precisamente al pueblo de Israel y a todas aquellas personas, ¿verdad?, que de alguna u otra forma van a servir al Todopoderoso. Entonces, es una prueba. Dice testing aquí en inglés. Dice, no habrás de escuchar las palabras de aquel profeta o de aquel quien soñare sueños, pues está sometiéndote a prueba, Adonai, vuestro Elohim, a vosotros para saber si vosotros amáis a Adonai, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser. Imagínese usted, querido amigo que nos ve a través de nuestro canal de YouTube y a nuestros hermanos que están en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom. El Todopoderoso le dice al pueblo de Israel, si viniera un profeta y te dijera, mira, vamos a adorar de esta manera, mira, vamos a hacer esto, mira, he traído una nueva revelación, una nueva palabra del Todopoderoso, entiende que soy yo que te estoy poniendo a prueba. Por eso usted tiene que entender, querido hermano, amigo que nos ve por nuestro canal de YouTube, que el pueblo de Israel no se va a jugar eso de escuchar que hay una nueva revelación de la cual el Todopoderoso no habló. De que va a venir cierta persona del que el Todopoderoso no habló. Que va a venir un cambio, una nueva ley, una nueva instrucción, una nueva Torá, cuando el Todopoderoso no habló de eso, que iba a haber un cambio. El Todopoderoso ha establecido su palabra que es eterna. El Todopoderoso nos dice que Él no cambia, que Él no tiene sombra de variación, que Él es el mismo siempre. Por eso es que vemos al pueblo de Israel como un pueblo firme en sus creencias para no escuchar voces ajenas, erróneas, que traen un mensaje que Dios no ha dado. Por eso dice el verso 4, no habréis de escuchar esas palabras, ni al tal profeta. El Todopoderoso ha establecido que el pueblo de Israel podría haber sido sometido a este tipo de prueba. Y el Todopoderoso dice, no escucharán. Abraham aprueba. El Todopoderoso a quien quieres, el Todopoderoso a quien quiere que le sirva, es puesto a prueba. Porque el Todopoderoso quiere conocer lo que hay en su corazón. A Abraham el Todopoderoso lo probó. Le dijo, entrégame a lo que tú más quieres. Incluso los sabios dicen que no era un niño al que iba a ofrecer en sacrificio, en holocausto. Ya era un joven al que él iba a sacrificar. O sea que esta imagen no es tan correcta. Pero el Todopoderoso probó al patriarca Abraham. Y es que él somete a prueba a todos aquellos que el Todopoderoso desea que le sirvan, porque el Todopoderoso quiere saber realmente qué hay en sus corazones. Aquí tenemos otro caso, el caso de Job o Job, que nos cuenta el Tanakh en el libro de Job, cómo el Todopoderoso también lo sometió a una prueba fuerte, donde Job pierde absolutamente todo, incluso hasta su salud. Su esposa le decía que maldijera al Todopoderoso. Y Job muy sabiamente dice, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno de Hashem, del Eterno, y lo malo no lo vamos a recibir? Palabras sabias, ¿verdad? De Job, pero que también fue puesto a prueba.
Aquí tenemos de estos tipos de falsos profetas de los que habla, ¿verdad? El Tanakh y de lo que habla la Torá, donde dice el Todopoderoso que podría darse, que podrían venir. Y esto lo tenemos en el libro de Zacarías, de Sejarjá, Zacarías capítulo 13, verso 3, donde dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron. No vivirás porque has hablado mentira en el nombre del Eterno. Y su padre y su madre que lo engendraron, dice, lo traspasarán cuando profetizar. O sea, se levanta un falso profeta y los mismos que le dieron vida, sus padres, dice, son los que le darán muerte. Dice, y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. O sea, porque aparentemente había alguna forma de vestimenta que algunos usaban para decir, bueno, soy profeta. Y entonces dice, y dirá, que le van a preguntar a ese falso profeta, dice, y dirá, no soy profeta, soy labrador, soy de tierra, soy labrador de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y dice el verso 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que están en tus manos? Y él responderá con mentira. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. No dice que fueron sus propios padres quienes lo hirieron. ¿Ok? Entonces, el Todopoderoso advierte de esos falsos profetas que se levantaron en la antigüedad. Y entonces el Todopoderoso le dice, no haréis caso de ellos. Tal vez usted recordará en Génesis 3, del 1 al 13, donde Adán y su esposa Eva cometen el error de ir en contra de la voluntad del Todopoderoso y comer de aquella fruta, del fruto que el Todopoderoso dice no podían comer. Y cuando estos comen, se encuentran ellos diciendo que están desnudos. Antes no sabían que estaban desnudos y dicen, ¿verdad? Que estaban desnudos. Y el Todopoderoso viene y al darse cuenta, ¿verdad? De que ellos ya habían cometido el error, les pregunta, ¿dónde estás? Ahora usted podría pensar, ¿cómo el Todopoderoso, el que todo lo sabe, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿No sabe dónde se encuentra? No, la pregunta no es, ¿dónde estás? Porque el Todopoderoso no sabe dónde está Adán. Por supuesto que sabe dónde está. La pregunta es para él, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Qué es lo que has hecho? Tú sabes lo que has hecho. Y es una pregunta que todos nos debemos de hacer. Todos debemos de ser sinceros con nosotros mismos y saber si realmente estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Por eso la pregunta que el Todopoderoso le dice, ¿dónde estás tú? Le dice a Adán. No era que no sabía dónde se encontraba. Era para que reflexionara Adán de lo que había hecho. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 14. Ustedes son el pueblo de Adonai su Elohim. No se rasgarán a sí mismos ni se raparán el pelo por encima de sus frentes en duelo por los muertos, porque ustedes son un pueblo apartado como santo para Adonai su Elohim. Adonai su Elohim los ha escogido para ser su especial tesoro de todos los pueblos en la faz de la tierra. Ustedes no comerán nada asqueroso,
Los animales que pueden comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el gamo, la cabra montés, el antílope, el búfalo, la gamuza. Pueden comer todo animal que rumie y tenga pezuña hendida. Sin embargo, de los que rumian o de pezuña hendida no comerán el camello, la liebre y el damián, porque rumian pero no tienen pezuña hendida. Ni el puerco, porque tiene pezuña hendida pero no rumia. No comerás la carne de estos ni tocarás su cadáver. De todo lo que vive en el agua puedes comer estos. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, estos puedes comer. Pero lo que no tenga aletas y escamas no podrás comer, es inmundo para ti. Puedes comer cualquier ave limpia, pero estos no comerás. Águilas, azores, quebrantahuesos, milanos, ni cualquier tipo de alfaneque, ningún tipo de cuervo, avestruces, lechuzas, gaviotas, ni ningún tipo de gavilán, búhos, íbices, calamones, pelícanos, buitres y mergos, cigüeñas, ningún tipo de garzas, abubillas y murciélagos. Todas las criaturas de enjambre con alas son inmundas para ustedes, no pueden ser comidas, pero todos los animales limpios que vuelan pueden comer. No comerán ningún animal que muera naturalmente, a pesar de que pueden dejar que el extranjero que se quede con ustedes lo coma, o lo venderás al extranjero, porque tú eres un pueblo santo para Adonai tu Elohim. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Todos los años tomarás una décima parte de todo lo que produzca tu será en el campo, y lo comerás en la presencia de Adonai tu Elohim, en el lugar donde él escoja para que su nombre habite entre ustedes, no, perdón, en el lugar donde él escoja para que su nombre habite, ustedes comerán la décima parte de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y el primogénito de sus reses y ovejas, para que aprendan a temer a Adonai su Elohim siempre. Pero si la distancia es muy grande para ustedes, de manera que no lo pueden transportar, porque el lugar que Adonai escoja para poner su nombre está muy lejos de ustedes, entonces cuando Adonai su Elohim los prospere, lo convertirán en dinero. Como el dinero con ustedes van al lugar cual Adonai su Elohim escogerá y cambiarán el dinero por cualquier cosa que ustedes quieran, ganado, ovejas, vino u otro licor intoxicante o cualquier cosa que plazcan y lo comerán allí en la presencia de Adonai su Elohim, y disfrutarán ustedes y su casa. Pero no descuiden al Leví que se queda con ustedes, porque él no tiene parte o herencia como ustedes. Al final de cada 3 años llevarán todas las décimas partes de su producto de ese año y lo almacenan en sus pueblos. Entonces el Leví, porque él no tiene parte o herencia como ustedes, junto con el extranjero, el huérfano y la viuda que viva en sus pueblos, vendrán, comerán y estarán satisfechos para que Adonai su Elohim los bendiga en todo lo que sus manos producen. Amén. Amén. Dice, hijos sois vosotros para Adonai vuestro Elohim. No habréis de rasgaros ni habréis de hacer tonsura por sobre vuestros ojos por un muerto. Algunas personas se preguntan por la vestimenta de nuestros hermanos judíos, ortodoxos, ultraortodoxos, donde ellos pues tienen, digamos, una particularidad y es que usan unas cositas que se llaman, les dicen pelots, ¿verdad? O peyot. Y esos son, digamos, como unos pelitos que se dejan crecer, precisamente porque la observancia de estos preceptos, ¿verdad? Es muy fuerte. Porque antes, pues habían personas que se rapaban de una forma, de manera que era para rendir culto a sus deidades. Entonces el Todopoderoso les dice, bueno, ustedes no tendráis que hacer este tipo de cosas, porque habían personas que lo hacían de esta manera y para que no crean que ustedes hacen eso, porque aquellos lo hacían. Y dice el verso 2, ya que son un pueblo consagrado, eres un pueblo consagrado para Adonai tu Elohim, un pueblo peculiar entre los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Entonces ya usted entenderá por qué nuestros hermanos judíos ultraortodoxos o ortodoxos, algunos de ellos se dejan crecer esa parte del cabello. Ahora, comer kosher, animales limpios,
e inmundos. El Todopoderoso establece para el pueblo de Israel cuáles alimentos deben de comer y qué animales no se deben de comer. O sea, cuáles animales se deben de comer y cuáles no se deben de comer. Porque hay animales que son precisamente para eso, para hacer de alimentos. Y el Todopoderoso le muestra al pueblo de Israel una dieta de qué animales pueden ser comestibles y cuáles no. Animales que son limpios y animales que son inmundos. En el verso 8 dice, y el cerdo, porque tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. Y eso es interesante. Hay mucha gente que come cerdo. Mucha gente que come cerdo. Hay mucha gente que le encanta el cerdo. Y tal vez usted que está viendo este video diga, soy una de esas personas. El cerdo no es un animal que el Todopoderoso haya hecho para comer. En algunas expresiones se dicen, lo que yo puedo comer, mi perrito puede comer. Bueno, no necesariamente. Hay cosas que uno puede comer y a nuestras mascotas le puede hacer daño. Pero en este caso, cuando hablamos de estos animales que no han sido creados para alimentación, entonces tenemos que entender que si el pueblo de Israel, el Todopoderoso, le dijese que deben de comer solamente estos animales, y si ellos comen eso y es para bien de ellos, bueno, lo ideal es que si alguien quiere, ¿verdad?, hacer lo mismo, pues excelente, excelente. ¿Por qué? Porque está haciendo algo correcto, porque si el Todopoderoso les dice, deben de comer de estos animales, y a ellos les hace bien, porque no debe hacer lo mismo. Ya usted podría decir, no, es que yo no soy judío, no soy israelita. Pero si usted quiere servir al Todopoderoso, incluso, si usted quiere honrar al Todopoderoso, incluso tiene que hacerlo también con lo que usted come. En algún tiempo tuve una persona conocida aquí en Costa Rica que él decía, el cerdo es una cloaca con patas. El cerdo es un animal que definitivamente, si usted le da de comer basura, él se come la basura. Hay una expresión que dice, somos lo que nosotros comemos. Ahora imagínese, digamos, un animal que está alimentado de basura, que propiedades alimenticias le puede aportar a usted. ¿Qué buenos valores alimenticios le podría aportar a usted un animal que se puede comer un bote de basura? Y hay, lastimosamente, criaderos de estos animales donde los alimentan con desechos. Entonces, si el Todopoderoso establece al pueblo de Israel, dice, no deberán de comer estos animales porque son animales que no son aptos para ustedes. Ahora, lo interesante de esto es que el cerdo tiene algo muy particular. Dice, tiene pezuña partida. Porque el Todopoderoso dice, bueno, ¿cuáles animales pueden comer? Ok, aquí hay características. Estas características, si estos animales cumplen estas características, esos animales los pueden comer. Y por ejemplo, habla de los animales que tienen pezuña hendida o partida y que rumian. Esos son animales que pueden comer. Pero el cerdo tiene partida hendida, partida, pero no rumian. Porque como le digo, hasta basura se puede comer un cerdo. Y eso ocurre, ¿verdad? Hacemos una comparación y eso ocurre con algunas religiones que se autodenominan religiones que sirven al Todopoderoso y parecen ser como este cerdito, que se ve muy bonito, gordito, ¿verdad? Pero que él presenta, por un lado, una pezuña hendida, pero no rumia. Entonces hay algunas religiones que se parecen al cerdo, que tienen algunas características parecidas a aquellos que realmente sirven al Todopoderoso, pero que también tienen otras cosas que no. Entonces parecen, ¿verdad? Como el cerdo. El cerdo tiene pezuña hendida, mas no rumian. Y hay religiones que dicen ser servidoras del Todopoderoso, lastimosamente, ¿verdad? No lo son. Y son como este cerdito. Ahora es importante, aquí vamos a aprender un poco de
el término, etimología, inmundo. Dice del latín mundus, que significa limpio. Entonces, cuando decimos mundus, significa limpio. Dice todo aquello que rodea al hombre, tanto la tierra como el cielo. ¿Ok? Limpio. Entonces dice todo aquello que rodea, o sea, la creación del Todopoderoso, ¿verdad? Digamos, la vegetación, dice que todo esto se puede llamar mundus, limpio. La tierra, dice, el cielo. Dice, deriva en adjetivo con el significado de limpio, pero inmundus, etimológicamente dice sin limpieza, sucio, asqueroso, inmundo. Todos los seres creados, intervención del hombre sobre el mundo, dice acá, inmundo. Pero realmente lo que nos enseña estas palabras es que aquello, ¿verdad? Que es inmundo es aquello que no es apto, o sea, que no es limpio, que no es apto para nuestro consumo. Después el Todopoderoso dice en el verso 21, no podréis comer ningún cadáver. Al forastero que está en tus ciudades lo podrá dar y que él lo coma. Lo podrás vender al extranjero, ya que tú eres un pueblo consagrado. Hay personas que no les importa, ¿verdad? Y alguien podría decir qué terrible, qué barbarie. ¿Por qué a una persona le van a dar de comer un animal, un cadáver, o digamos, una, digamos, res que murió de una forma que no se sabe? O sea, ¿qué fue lo que lo afectó? El Todopoderoso dice, ustedes no podrán comerlo. Si ustedes quieren, pueden venderlo. Y si alguien se los compra, ¿verdad? Pero una persona que quiere servir al Creador, una persona que quiere guardarse incluso hasta lo que come, por supuesto, tiene que decir que no. Pero ¿cuántas personas van a una carnicería y compran cualquier tipo de carne? No les importa su procedencia. ¿Por qué? Porque lo que quieren llenar es su estómago. Porque su idea no es honrar al Todopoderoso, ni aún con lo que comen. Entonces, no, a ellos no les importa. Por eso el Todopoderoso dice al extranjero, al forastero, que ellos, si quieren comprárselo, bueno, que ellos lo compren y se lo coman si lo quieren. ¿Por qué? Porque son personas que no honran al Todopoderoso. Pero si usted quiere honrar al Todopoderoso y usted no sabe cuál es la procedencia de eso, entonces lo que usted hace es mejor evitar tener que comer eso. ¿Por qué? Porque no solamente le puede hacer un daño a nivel físico, le hace un daño a nivel espiritual. Porque también somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Dependiendo, digamos, de lo que comemos, de cómo nos alimentamos, así podemos nosotros manejar, digamos, un estado físico bueno, pero también espiritual, emocional, también es muy importante. Ahora, aquí tenemos, ¿verdad? Una hamburguesa, se ve muy rica. Y hay algo muy interesante, y lo interesante de esto es que quiero, por ejemplo, hacerle, eh, darle a conocer esto. La escritura nos enseña donde el Todopoderoso estableció que no se debe comer, dice, no se debe cocer al cabrito en la leche de su madre. Hay algunas personas que toman este pasaje, ¿verdad? Como lo dice la Torá, de manera literal. Hay otros que creen que es que no se debe mezclar carne y leche. O sea, hay dos posiciones. La Torá lo que enseña, ¿verdad? Es que dice, no deberás de cocer al cabrito en la leche de su madre. Pero hay otras personas que toman este pasaje muy literal y otros que no. Lo que entienden es que más bien no se debe hacer mezcla de carne y leche al mismo tiempo. Por ejemplo, nuestros hermanos judíos ortodoxos no comen, por ejemplo, una hamburguesa con queso, porque no mezclan leche y carne al mismo tiempo.
Secretos espirituales para la sobreabundancia, dice Deuteronomio 14, 28 y 29. Cada 3 años reunirán los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así, los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Eterno, tu Elohim, bendecirá todo el trabajo de tus manos. Hay algo que hoy en día practican muchas religiones fuera del judaísmo y que es concerniente al diezmo. El diezmo, como podemos leer aquí, se utilizaba para la manutención de los levitas, de todos aquellos que estaban al servicio divino, o sea, que estaban al servicio del Sagrado Templo. En primer lugar, el Mishkan, la tienda de reunión, y posteriormente el Sagrado Templo. Pero también esos diezmos, esos dineros también servían para poder no solamente sostener el servicio en el templo y a las personas que trabajaban ahí, sino también para las personas en necesidad, como pudimos ver. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que tengamos muy claro que con respecto al diezmo, hoy en día, que no tenemos Beit HaMikdash, Sagrado Templo, el diezmo puede estar dirigido más, ¿verdad? A la ayuda a las personas y no darle el dinero, digamos, a una entidad religiosa que ni siquiera, ¿verdad?, sirve al Todopoderoso. Porque como dijimos ahora, como con lo del cerdo, ¿verdad? El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia. Hay religiones que parecen ser religiones que realmente sirven al Todopoderoso, pero que no lo sirven realmente. Muy bien, vamos a ir al capítulo 15. El año de remisión. Al fin de cada 7 años harás remisión. Y este es el modo de la remisión. Todo acreedor condonará lo que haya prestado a su prójimo. No se lo exigirá a su prójimo o a su hermano, porque se habrá proclamado la remisión de Adonai. Al extranjero se lo exigirás, pero tu mano perdonará todo lo que tu hermano tenga tuyo, para que no haya en medio tuyo menesteroso alguno. Porque Adonai te bendecirá abundantemente en la tierra que Adonai tu Dios te da en herencia para que la poseas, con tal que escuches atentamente la voz de Adonai tu Dios, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Porque Adonai tu Dios te bendecirá como te tiene prometido. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. Cuando haya en medio de ti menesteroso alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás tu mano liberalmente y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. Guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna y te digas, se acerca el año séptimo, año de remisión, y mires como a los ojos a tu hermano pobre para no darle, y clame contra ti a Adonai y sea en ti pecado. Sin falta le darás, y tu corazón no será mezquino cuando le des, porque a causa de esto Adonai tu Dios te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. Si tu hermano hebreo o hebrea se vende a ti, te servirá por 6 años, pero el séptimo año lo dejarás ir libre de tu lado. Y cuando lo dejes ir libre de tu lado, no lo enviarás vacío, sino que la abastecerás generosamente de tu rebaño.
de tu era y tu lagar. Le darás de aquello con que Adonai te haya bendecido. Y recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Adonai tu Dios te rescató. Por eso te ordeno esto hoy. Pero si sucede que, por cuando, por cuanto te ama a ti y a tu casa, y le va bien contigo, te dice, no me iré de tu lado. Entonces tomarás el punzón y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Lo mismo harás con tu sierva. No te parezca duro dejarlo libre, porque por la mitad del jornal de un jornalero te sirvió 6 años. Y Adonai tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Dedicarás a Adonai tu Dios todo primerizo macho nacido de tu vacada y de tu rebaño. No te sirvas del primerizo de tu vacada, ni trasquiles el primerizo de tu rebaño. Te los comerás en presencia de Adonai tu Dios, de año en año, tú y tu casa, en el hogar que Adonai haya escogido. Y si hay en él algún defecto, ceguera o cojera, o cualquier defecto serio, no lo sacrificarás a Adonai tu Dios. Te lo comerás en tus ciudades, y podrán comer de él tanto el impuro como el limpio, como si fuera de gacela o ciervo. Solo que no has de comer su sangre, la derramarás sobre la tierra como las aguas. Muy bien. Baruch Hashem. Cada 7 años perdonarás, dice, todas las deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda porque se habrá proclamado el año del perdón. Y esto es lo que el Todopoderoso quiere establecer. Es un mundo en equidad, sobre todo, ¿verdad? En medio de su pueblo, donde aquellas personas que habían vendido su heredad podían volver nuevamente a tenerla en su poder. El Todopoderoso habla de ayudar al prójimo, ayudar a esas personas que estaban en una necesidad, y a veces ocurría que alguna persona tenía alguna necesidad y recurría a vender alguna de sus propiedades. Y alguien, ¿verdad? Podría en algún momento, hoy en la actualidad, ¿cuántas personas sabemos que han hecho eso y han perdido sus propiedades? El Todopoderoso establece el año, ¿verdad?, del perdón, donde aquellas personas que habían vendido su heredad podían volver a recuperarla. Un mundo ideal, definitivamente. Dice el verso 7, cuando viera en ti menesteroso de uno de tus hermanos, en una de tus ciudades, en tu tierra, la que Adonai tu Elohim concede a ti, no habrás de endurecer tu corazón, ni habrás de cerrar tu mano, ya que no dejará de haber menesterosos en medio de la tierra. El Todopoderoso nos dice que debemos de ayudar al prójimo, ayudar a nuestros hermanos. Ahora, ¿quién es nuestro prójimo? Bueno, en primer lugar, eso tiene que quedar muy claro. Nuestro prójimo son aquellas personas que comparten nuestros mismos ideales y también, no solamente nuestros ideales, sino también comparten nuestra misma fe, nuestra misma emuná. Esos son nuestros prójimos. Las demás personas, ¿verdad? No vienen siendo nuestro prójimo como tal. Entonces, nuestra responsabilidad primera es con aquellas personas que comparten nuestros ideales y nuestra emuná. Posteriormente, podríamos ayudar a otras personas, pero los primeros son los que comparten nuestros ideales y nuestra fe. Esos son realmente nuestro prójimo, esos son realmente nuestros hermanos. Ahora dice el Todopoderoso, ya que no habrá de haber menesteroso en medio de la tierra. Eso significa que si tú tienes riquezas o el Todopoderoso te ha favorecido, no te ha favorecido solamente para beneficio tuyo, sino para beneficiar a otras personas a través tuyo. El Todopoderoso nos usa a cada uno de nosotros como un instrumento de bendición para poder bendecir a otros.
Eso es una práctica que practicamos bastante y es lo que conocemos como la sedacá. La sedacá es una práctica, es una palabra que habla de un acto de justicia, que habla de un acto de justicia, eh, que habla de una persona, ¿verdad?, que practica la justicia y que es aquellos que practican la justicia viene siendo un sadik, una persona justa, ¿verdad? Ahora, la práctica de la sedacá es muy común dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel. Es una práctica muy grande y que trae grandes beneficios. Es importante que usted sepa que usted de su dinero tiene que tener una parte de ese dinero para poder hacer obras sociales. Nuestros sabios enseñan en un pasaje de la escritura del Tanakh, lo leen de esta manera, donde dicen que la sedacá salva de la muerte. Una persona que está en peligro de muerte, una persona que está en una situación difícil, crítica, puede practicar sedacá y el Todopoderoso, en su infinita misericordia, puede salvarlo de esa situación. Entonces, recomendación, ¿verdad? Para todos, el practicar mucho la sedacá. Dice el verso 13, y cuando los envíen libres contigo, no habrás de mandarlo vacío. Aquí vemos algo muy interesante. Se parece mucho a lo que llamamos hoy en día la cesantía. Cuando alguien viene, ¿verdad?, es despedido de una empresa o lo liquidan, a esta persona le dan, pues, lo que conocemos aquí en Costa Rica como cesantía. Le pagan su salario, le pagan vacaciones, le pagan aguinaldo y le pagan un salario por cada año laborado para la empresa. Y entonces pareciera ser, ¿verdad?, algo muy parecido a lo que el Todopoderoso dice, que cuando una persona ha estado sirviéndole a alguna, ¿verdad?, de las personas del pueblo judío, dice, cuando lo envíes libre de contigo, no habrás de mandarlo vacío. Le otorgarás gratificación de tus sobrinos, de tu era y de tu lugar, de que te ha bendecido Adonai tu Elohim, y le habrás de dar. ¿Por qué? Dice el Todopoderoso. Porque tú le estás dando las herramientas para que esta persona pueda salir de su situación económica, pueda salir adelante de su situación económica. Entonces el Todopoderoso dice que debemos de dar, ¿verdad? Si tuviéramos alguna persona trabajando hoy en día, pues la ley se encarga de eso, las leyes, ¿verdad? Pero ya el Todopoderoso lo había establecido. Dice el 17, entonces tomarás una ledna y horadarás su oreja junto a la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Eran personas que en algún momento tal vez habían adquirido una deuda. Y estamos hablando de personas, personas, eh, digamos, comunes. Entonces, por causa de esa deuda, habían venido y habían convenido con que, bueno, para poder pagar esa deuda voy a trabajar. Cuando esa persona salía libre, esta persona decía, no, yo no quiero irme, yo estoy muy bien contigo. Y entonces, esta persona, para que no se levantara alguna sospecha en que la persona que lo tenía en su casa lo hubiese tenido retenido, esta persona entonces le hacían un huequito, le hacían un hueco en la oreja. Y eso significaba que aquella persona seguía trabajando en aquella casa por su voluntad. Muy bien, ya para ir culminando, vamos al capítulo 16. Hasta el verso 17. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Adonai tu Elohe, porque en el mes de Abib te sacó Adonai tu Elohe de Egipto
de noche. Y sacrificarás la Pascua a Adonai tu Elohe de las ovejas y de las vacas en el lugar que Adonai escoja para que habite allí su nombre. No comerás con la víctima pan con levadura. 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que mates en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Elohe te da, sino en el lugar que Adonai tu Elohe escoja para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Adonai tu Elohe haya escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Adonai tu Elohe. No trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comience a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Adonai tu Elohe. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que des, según Adonai tu Elohe te haya bendecido. Y te alegrarás delante de Adonai tu Elohe, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habite en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que esté en medio de ti, en el lugar que Adonai tu Elohe haya escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Adonai tu Elohe en el lugar que Adonai escoja, porque te habrá bendecido Adonai tu Elohe en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohe en el lugar que él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, y sigue diciendo, no se presentarán con manos vacías delante del Eterno, cada uno dará lo que pueda conforme la bendición que el Eterno tu Elohim te haya dado. Bueno, aquí vemos que el Todopoderoso establece unos tiempos señalados donde se debe honrar al Todopoderoso en estas festividades. Y, por ejemplo, tenemos aquí una de las festividades muy importantes, que es la festividad de Pesa, que es la fiesta donde se celebra, pues, la libertad del pueblo de Israel cuando el Todopoderoso lo sacó con brazo fuerte y extendido de la esclavitud de Misraín. Dice, esta festividad recuerda y se conmemora la salida de Egipto y su liberación. También tenemos que en esa celebración también se come mapsá o mapsot, con estos panes sin levadura. Dice, no comas con el leudado, 7 días comerás a causa de él ácimos, pan de aflicción, ya que con premura saliste de la tierra de Misraín, para que hayas de recordar el día de tu salir de la tierra de Egipto todos los días de tu vida.
También tenemos la fiesta de Shavuot, dice, y harás la festividad de las semanas ante Adonai tu Elohim, lo suficiente, la ofrenda voluntaria de tu mano que habrás de dar de acuerdo a lo que te bendiga Adonai. La fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas. La festividad también de Sukkot, o conocida como la fiesta de los tabernáculos. Dice el verso 13, la fiesta de las cabañas habrás de hacer durante 7 días cuando recojas de tu era y de tu lagar. Dice el verso 16, 3 veces en el año habrá de aparecer todos tus varones ante la presencia de Adonai en lugar que habrá de elegir, en la festividad de los ácimos, en la festividad de las semanas y en la festividad de Sukkot o la fiesta de las cabañas. No se habrá de comparecer ante la presencia de Adonai con las manos vacías. Nunca debemos de comparecer ante el Eterno con las manos vacías. Muy bien, Baruch Hashem. Conclusiones. Bueno, como siempre, ¿verdad? La obediencia. Tenemos una imagen aquí donde vemos un hombrecito que parece ser que está cayendo al vacío. Dice, los mandamientos salvan tu vida, precisamente. Los mandamientos que el Todopoderoso nos ha dado son mandamientos que nos ayudan, ¿verdad? Para tener una vida plena y para evitar una caída que podría ser una caída mortal. Hay muchas calles, muchas vías hoy en día, ¿verdad? Que la gente cree que por esa vía, por ese camino puedo llegar y obtener, algunos llaman esto vida eterna, nosotros lo conocemos como el mundo venidero, que es lo que el Todopoderoso establece. Y hay algunas personas que creen que hay diferentes caminos para llegar a eso, pero definitivamente que solamente hay un camino y es el camino de los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, el camino de la Torah. Y dice acá, la Torah es mi Waze más seguro. Definitivamente que así es. La Torah es nuestro Waze, es el que la Torah es la que nos ayuda a que podamos llegar, ¿verdad?, al lugar correcto. Muy bien, Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de haber hecho nuestro estudio de la Parashá semanal. Esperamos que estas enseñanzas, esta instrucción haya sido de mucha bendición para sus vidas. Agradecemos a todos por su presencia y si el Eterno lo permite, será en nuestro próximo estudio que nos volvamos a encontrar. Feliz semana para todos.